Andando por la vida, este hombre ha transitado por oficios de índole diversa y hoy, en el recuento, está convencido de haberlos desempeñado con rigor y seriedad. También andando por la vida, coincide en el criterio de que cada aporte humano a la sociedad, por sencillo que sea, exige entrega. Y una entrega absoluta le exigió, entre sus varios oficios, uno que más que oficio devino actitud ante la vida: el arte dramático, cuestión de vocación que por igual le reclamó tiempo para todo. Luis Chiu Frías, qué agradable tener con nosotros a otra persona que forma parte de la familia de la televisión holguinera, porque bueno, yo sé que hay historia ahí, pero primero yo quiero que usted me diga de dónde viene ese apellido. Chiu es chino, ¿no? Es chino, sí. Ajá, Cómo no. cuénteme la historia. Bueno, yo vivía con mi abuela en ese tiempo. Sí. Mi mamá se mudó para Holguín con las niñas, entonces yo me quedé con mi abuela porque estaba acostumbrado a estar con ella. Y allí vi a mi abuelo, Sí. que se llamaba Sigua Chiu, Uh-huh. y de ahí viene el Chiu, mi apellido. Sí, y la abuela era linda, me decía. Y la abuela, bueno, una mujer muy bella, muy grande, exuberante. Y el chino chiquito y flaquito, Y él seguro. chiquitico y delgadito. Qué buena pareja, ¿no? No, dispareja más bien. Pero bueno, con los chinos siempre tiene que suceder así, Bueno. porque generalmente son así, ¿ves? Delgaditos y Exactamente, chiquitos. sí. Pero bueno, de ahí viene el apellido. Ahora sí vamos a hablar de la historia suya con la televisión. ¿Cómo es que llega a esta familia? Bueno, llegó así de pronto, porque detrás de la casa de mi abuela había una cerquita de malla, y de lado allá había una casa que vivía el dueño de la bodega, y tenían el único televisor en toda la redonda. Sí. Y entonces yo, cuando llegaba la hora ya de abrir el televisor, la programación, yo brincaba la cerquita, iba para allá y empezaba a ver todo lo que apareciera, noticiero y todo. Y hasta que ya más o menos a las 10, las 11, mi abuela me echaba una voz desde allá, y brincaba de nuevo la cerquita y venía para la casa. Así me empezó a grabarse en mí todo aquel sentimiento, todas aquellas cosas que yo veía. Muchas no las entendía, pero fueron calando en mí y despertó en mí, porque yo creo que ya esa vena venía. Claro. Se despertó el deseo de actuar, de ser igual que los vaqueros aquellos, montado en un caballo con una pistola. En las películas del oeste. No, todo aquello intrépido se grabó en mí. Yo quería hacerlo, convertirme en eso. Y tuve que esperar un tiempecito para hacerlo, pero no se me iba de la mente. Y yo me imagino que, bueno, pues ya cuando entró y logró hacerlo, porque la actuación me está diciendo que, bueno, forma parte de su vida, de esa pasión que siempre sintió, pues tuvo que tener algún entrenamiento previo, ¿no? Para poder ejercerlo. Bueno, un entrenamiento grande no. Fue más bien de pasada. Sí. Un descubrimiento, porque mi hermana se encontró con un muchacho que era actor en la sala Antígona, que estaba en la esquina de Miró y Martí, el sótano. Y entonces fue allá a mi casa, porque ella vivía en otro lugar, fue a mi casa y me dijo, estuve allá y vi una obra de teatro en un lugar así. Y digo, ¿dónde está? Nada más le dije, ¿dónde está? Al otro día estaba yo en la sala, por la mañana bien tempranito, esperé que abrieran y me encontré a un señor que siguió después mucho tiempo y fue quien me enseñó el ABC del actor. La vena la traía, pero me hacía falta el ABC. Juan López Serpa. Me lo encontré, pero me dijo que no. Sí. Que no, porque me preguntó, ¿y tú qué eres?
Y digo, bueno, yo trabajo en educación, dice. Ahí es donde está el problema. Ya yo sabía que tú eras maestro. Y digo, ¿y por qué no? Dice, porque si nosotros salimos de gira y tú estás en una obra, ahí mismo me rompe todo lo que venga. Y entonces yo me fui un poco desconsolado, pero insistí en una segunda vuelta. Y después otra más. Y a la tercera me dijo, creo que me has cansado. A ver qué tú sabes hacer. Y entonces me acordé del Llanero Solitario, que había un anuncio en la televisión, que lo veía yo. Sí. Y entonces yo hice del Llanero Solitario, me monté arriba de un palo de escoba, eso es en escena. Sí. Y entonces cogí, abrí de mi mochila, era el caballo, saqué una latica de jugo de tomate picker, la abrí, levanté, me tomé aquello y dije, qué rico y qué fuerte. Y me quedé así y me dijo, ya. No hace falta Esa más. fue la prueba. Ya, esa es la prueba. No me diga más nada. Puedes venir a partir de mañana. Ah, qué bueno. Y entonces ahí fue donde comenzó. Ahí comenzó. Ahí comenzó mi vida en el grupo Mella. Ahí debajo, en el sótano. Que solamente cogíamos las vacaciones cuando habían temporales, porque había unos salideros y entonces se llenaba un poco el piso. Sí. Eso se arregló después, pero ahí fue mis comienzos como actor. Ay, qué bueno. ¿Cuántos recuerdos bonitos debe tener de esa época, verdad, Sí, Luis? cómo no, Y además cómo de la abuela, porque usted me estaba mencionando a la abuela, pero me estaba comentando también que la abuela tuvo que ver también con toda esa decisión, con esa vocación y con ese deseo de aprender. Ya ella lo sabía. Entonces, Sí. cuando yo hacía cosas extrañas delante de ella, me decía, ay, no seas payaso. Tan lejos que estaba eso, porque nunca dentro de la actuación, y aún, no me gustaba el clown o ser payaso. Nunca, no, a mí me gustaba lo dramático, donde hubiera fuerza, violencia, donde se desarrollara el carácter, porque yo sentía por dentro fuerza de hablar, de expresarme, de decir cosas y de hacer cosas. Y entonces, de otra forma no podía ser, sino por ahí. Claro, y la abuela entonces supo guiar todos esos Pero primeros pasos. no fui yo el que descubrí la sala la descubre la hermana mía. Sí. Y me dijo, la salita es bella, tiene así, así, así. Digo, ya no me hables más. Y tuve que ir 3 veces para poder empezar ya a ir a Pero continuamente. bueno, como la gente dice, a la tercera va la vencida. A la tercera va la Y vencida. ahí entonces comenzó Exactamente, todo. ahí Yo quisiera ahora de esa época que usted me hiciera una anécdota. ¿Es verdad que usted sobrevivió a la caída en un pozo? ¿Cómo fue eso? Estando en la casa de mi abuela, ella hacían unas verbenas, y entonces que las verbenas esas bailaban las mujeres, traían mujeres de diferentes lugares, le ponían una cintica roja aquí, cobraban 10 centavos, 5 centavos, Sí. y entonces tenía una cerveza guardada, tenía la parte de adelante cerrada y había un pozo con un brocal muy bajito, y entonces yo venía con un carretoncito, estoy hablando 6 o 7 años, Sí, bien de pequeño. espalda, caí al pozo y me di cuenta que estaba en el pozo cuando parece que volví en sí, me di un golpe serio en la cabeza, pero el pozo no era muy hondo y entonces había un gajito frente a mí y apareció en ese momento cuando yo miré una lagartija, lo que se llamaba en el campo un chipojo. Un chipojo, sí. Pero ya antes de eso ya yo jugaba con ellos y a partir de ahí se convirtió en la fobia más horrible que haya tenido una persona con esos bichitos. Con las lagartijas. Con las lagartijas. Y bueno, ¿cómo pudo salir del pozo? ¿Qué pasó? Había un señor al lado que se dio cuenta y empezó a gritar a todo el mundo y enseguida aparecieron las sogas para sacarme y la gente para meterse, amarrarme a mí y sacarme del pozo. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir viajando en el tiempo. De Maceo a Holguín, porque ya usted me habló de esa primera parte de su vida allá en Maceo, un cambio notable, por supuesto, Sí, claro. en su niñez. Pero evidentemente sabemos que aquí usted siguió cimentando su afición por el cine. Tardó un poquito. Sí, me gustaba el cine. Sí. Yo iba aquí al Suñol, que era el Infante en aquellos tiempos, vendían guayaba abajo, usted cogía, compraba las guayabas, iba para allá, para arriba, el gallinero, como le decían, Sí. y entonces yo veía todas las películas que daban, valían 20 centavos, 30 centavos, y era casi todos los días yo venía, especialmente los sábados y los domingos. Pedí una peseta a mi mamá y venía para acá, para el cine, que valía
una peseta nada más en esos tiempos. Y de ahí entonces también comenzó a gustarle el cine y a pensar en él también como una vía en un futuro. Más fuerte que cuando veía el televisor. Eso acabó de fundamentar dentro de mí el actor. Ya yo tenía fijo que tenía que ser actor, no podía ser de otra forma. Me consolaba con ser maestro, pero no dejaba de pensar que tenía que ser actor, obligatoriamente. No era deseo, era una obligación mía. Claro, venga acá y recuerda qué fue lo primero, o sea, la primera obra en la que actuó. Sí, ¿Sí? Una obra colectiva, porque Juan López, que era el profesor de nosotros, un hombre muy sabio en cuanto a enseñar a las personas, muy agradable, se convirtió en el mejor amigo que he tenido yo en toda mi vida, porque él falleció antes del tiempo, no sé, un tiempo que no debía haber sucedido. Y entonces me empezó a dar el ABC. Él veía en mí ya que había inclinación fortísima para ser actor. Y entonces me daba cositas más fuertes y me iba acomodando hasta que ya yo cogí un nivelito que podía entonces. Y empezamos a hacer una obra colectiva, de escenas. Y entonces esas escenas después se fueron acomodando y esa obra se llamó Memé, con los cuentos del cuentero de Jorge Onelio Cardoso. Ese era nuestro libro de cabecera. Ay, qué bueno. Y nuestro libro de estudio. Y sigue siendo para mí el libro de cabecera, y lo he leído y lo releo, y de ahí nosotros sacamos la obra Memé. Con todo hicimos pedacitos de las escenas. Y después la fueron uniendo y dramatúrgicamente, bueno, pues funcionó. Se hizo una obra de 1 hora y media y con una escenografía gigantesca que en aquellos tiempos podíamos verse. En estos tiempos no hubiéramos podido ir ni a San Rafael, le aseguro eso. Con toda aquella cantidad de cosas, muchas ¿verdad? cosas, demasiado cosas. Ahora, todo el trabajo, todo el quehacer, todo lo que sucedió con este grupo de teatro Mella, bueno, pues tuvo lugar en la Casa de Cultura Manuel Dositeo Aguilera. Luis atesora muchísimos recuerdos allí. Ya me estaba comentando de su tiempo de trabajo y de presentaciones con este grupo de teatro. Y bueno, pues nada mejor que acompañarle ahora mismo nosotros y también los televidentes a una visita que tuvo lugar exactamente con nuestro colectivo allí. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Vamos entonces para la Casa de Cultura. Yo recuerdo que el vínculo con la Casa de la Cultura fue en los primeros tiempos que me permitieron entrar al grupo de teatro, porque después de 5 veces insistir para que el director me dejara ser actor, por fin cedieron, porque el problema era que yo era maestro y a los maestros no lo liberaban. Y él tenía muchas veces que salir de gira y entonces iba a tener una impedimenta. Pero al fin concedió porque lo convencí. Fue tanto la insistencia, porque yo llevaba el actor por dentro y tenía prisa ese actor por salir. Y entonces él lo vio, lo comprendió y me dijo, puedes venir mañana por la noche. Y así empecé yo en la Sala Antígona. Estoy hablando de la década del 80 a mediados, cuando había una efervescencia muy, muy grande, muy linda, muy hermosa de la cultura. Y no era solo teatro, era música, la retreta, algunas bandas que venían de otro lugar y competían. Todo esto en el Parque Calixto García, los sábados específicamente. Los domingos era el día de reunión, se llenaba el parque de jóvenes, paseando por la primera ronda y por la segunda. Despacito íbamos paseando y conversando. Era una cosa muy hermosa, no fallaba. Los sábados era festivo, no íbamos a tomar, no íbamos a bares, no íbamos a club. Era el parque, era el encuentro, buscando la novia, buscando el novio, encontrándose de nuevo, conversando los amigos que llevaban tiempo sin conocerse o sin verse. Todo era muy fluido, muy hermoso, y las luces nunca fallaban, unas luces muy ambientales, muy grandes, muy espaciosas. Y entonces, a medida que las vueltas iban dándose,
se iban disminuyendo. Las horas iban pasando y después de las 8 llegaban las 9. Ya a las 10:30, 11, el parque, usted se daba cuenta, salía del letargo aquel de las conversaciones de las chicas, y entonces se daba cuenta que el parque estaba ya vaciándose y era hora de irse entonces. El grupo de Teatro Mella para mí fue un nuevo renacer, porque yo buscaba algo que me faltaba, algo que complementara mi existencia. Después que llegué al grupo de Teatro Mella parecía que había conseguido lo que me faltaba. Llenaba todo mi ser, todas mis fibras estaban completas por dentro. Tenía un deseo siempre de que llegara el momento de ir por los ensayos, y cuando estaban los ensayos me olvidaba que existía mi casa, que existían los amigos, que existía la familia. Solo existía el teatro, la actuación. Y eso hizo de mí una persona diferente, amiga, de sentimientos nobles, de aprender qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo sublime, y el disfrute de cada uno de mis movimientos, de mis actuaciones, de mis compañeros. Todo se complementaba con haberme hecho ya un actor, aunque me faltara todavía mucho por aprender. Qué bonita la visita a la Casa de Cultura, cuántos recuerdos vividos, ¿verdad? Sí, Cuántas cosas que quizás ahora mismo están llegando a su mente y que fueron vividas como actor aficionado al grupo de Teatro Mella. Me dijo que habían hecho muchísimas giras y muchas presentaciones. Hicimos unas cuantas giras alrededor de Holguín, en los barrios. En aquellos tiempos había una especie, bueno, se le llamaba una ola de testigos de Jehová, y entonces Cultura nos enfocaba a nosotros que fuéramos a esos lugares para dar otra nueva versión. Claro. Ellos con sus cosas, y entonces nosotros cerquita de donde estaban ellos poníamos una obra de teatro y iban conociendo otra cosa también. Claro, otra visión, de la vida. Y hábleme de Rosita Fornés, que la conoció. Bueno, en uno de los encuentros que tuvimos nosotros, un festival que hubo, nosotros íbamos a actuar con Memé, y estábamos allá atrás en el camerino, y Rosita Fornés estaba allá en el camerino. Y entonces yo estaba al lado de la escalerita de la subida para salir al escenario, y ella sale del camerino, pero como las luces eran un poco tenues, porque era nada más para estar allí, una estancia leve, ella me dijo, ay, no veo bien por dónde voy. Digo, permítame entonces llevarla. Y la cogí de la mano y me se sujetó firme porque parece que tenía miedo. Claro. Entonces yo cogí y la subí. Y cuando yo la subo, yo voy a darle un beso en la mano a ella, pero ella me quita la mano y me coge la mía, y es ella quien me da el beso en la mano a mí. Ay, qué bonitos recuerdos y también. Y entonces salió a escena, y la gente, cuando yo bajé, los compañeros míos me aplaudieron, porque imagínate. Imagínese usted, una diva como Rosita. Yo estaba lleno, emocionado. Y me imagino que también se haya emocionado muchísimo cuando tuvo la posibilidad de participar en un casting para la grabación de Salida 19. ¿Cómo fue? Y cuénteme de esa experiencia. Bueno, nosotros nos reunieron en la biblioteca, un espacio que nos dieron ahí, y entonces lo que es la vida, lo que son las cosas, cuando estamos, ya yo estaba en el teatro, pero no estaba todavía oficializado, y entonces estoy ahí, y cuando hicieron todo el recuento, más o menos, cada cual, usted haga una escenita, otra escenita, y había mucha gente que iban por primera vez, que no conocían del teatro ni a. Y entonces ya yo tenía, y cuando se termina todo, eligieron
4, quedamos 5 que no entrábamos, no funcionó. No entraron en la selección. No, en la selección. Y entonces los que me conocían dijeron, ¿y por qué no? Y digo, no sé, él dijo que no y no. Y entonces hablaron con el que estaba haciendo las pruebas, que no lo conocíamos, ni sabía yo de dónde había aparecido aquel señor que vino a hacernos la prueba. Y me dijo, bueno, vamos a hacerle ahora una prueba a Luis Chiu diferente a la que se le ha hecho a todo el mundo. Me hizo la prueba, se la contesté más allá de donde debía hablar. Y me dijo, ¿y por qué usted no dijo eso ahorita? Y dijo, porque usted no me dejó. Pero bueno, en ese momento sí. Me dijo, pudo salvar. Sí, ya, usted Qué está. bueno, una buena noticia entonces. El oficio de actor, seguramente usted no conoce parte de su historia. Bueno, pues ahora mismo con Fran Ernesto Riverón Martinola, que siempre le encanta andar de recorrido y navegando en las redes, lo vamos a saber. Muchísimas gracias, Maite, muy buenas tardes. Qué placer contar en estudios con nuestro invitado, un apasionado al arte dramático como lo es Luis Chiu Frías. Y navegando en las redes hemos decidido enfocar nuestra mirada en esta ocasión hacia los inicios del arte teatral. Seguramente muchos estarán familiarizados con varios de los elementos que trataremos en el siguiente material, pero también estoy seguro de que muchos se enterarán de otros tantos elementos que mostraremos, al menos se sorprenderán, igual que a mí me sucedió con el siguiente material de una página educativa mexicana. Vamos a documentarnos, recuerden que aquí siempre hay tiempo para todo. Los orígenes del teatro se remontan a la era prehistórica, donde el hombre interpretaba determinados animales para tener una buena cacería, convirtiendo esto en un ritual. El hombre, a través de su ingenio, fue agregando diferentes elementos a estos rituales, como la música que producían por instrumentos elaborados por ellos mismos. También incluían danza y, por supuesto, máscaras, convirtiendo a estos rituales en las primeras representaciones teatrales. No obstante, es hasta la antigua Grecia, allá por el siglo VI a.C., que nace el arte dramático. Aquí se le da formalidad al teatro, colmándolo de muchos elementos que conocemos ahora en el teatro actual. Se dan a conocer los primeros dramaturgos. Un dramaturgo es una persona que escribe textos para ser representados, es decir, obras dramáticas, mejor conocidas como dramaturgias. Los dramaturgos de Grecia comenzaron a escribir obras que hablaban sobre sus festividades al dios Dionisio, el dios de la fertilidad y el vino. Estas representaciones incluían máscaras, vestuario, diálogos y un coro. Posteriormente, los dramaturgos dieron paso a la comedia y tragedia, basándose principalmente en la mitología griega. Y con ello el surgimiento de los géneros teatrales, siendo esto uno de los principales aportes al teatro. Ahora daremos un salto en la historia y hablaremos sobre la antigua Roma, ya que los romanos forman parte esencial de los orígenes del teatro. El teatro romano data del siglo III a.C. Se llevaba a cabo en el Coliseo. Este recinto fue el más grande construido por el imperio, que por cierto hoy en día forma parte del patrimonio de la humanidad y una de las 7 nuevas maravillas del mundo. De manera inicial, sus espectáculos tuvieron una influencia griega, adaptando muchos de los textos creados por dramaturgos griegos. Pero rápidamente se convirtió en un entretenimiento popular, ya que sus obras teatrales incluían peleas de gladiadores, incluso enfrentamientos a muerte contra animales feroces, de los cuales destacaban los tigres. Los romanos portaban máscaras, vestuario, calzado alto estilo griego y por supuesto su armadura de combate.
Sus principales obras se basaban en la intriga de carácter local, también de origen troyano y sus batallas. Junto a la comedia y tragedia de influencia griega, se fue desarrollando un nuevo género teatral, la fábula. Este nuevo género, junto a la arquitectura de sus recintos monumentales, se consideran de los principales aportes al teatro. Ahora sí, retomemos donde nos quedamos. El teatro se refiere al arte escénico que requiere de actores para la interpretación de personajes. A través de los diálogos, gestos, expresión y elementos como el vestuario, utilería, escenografía, entre otros, se cuenta una historia. Son muchos los oficios de Luis, pero a mí me parece que el de abuelo es uno de los más importantes y más difíciles, ¿verdad? Sin lugar a duda. Sin lugar a dudas. Aquí está Sheila, que nos ha estado acompañando. Sheila es una de las nietas suyas. Sí. Dice ella, por favor, abuelo, yo necesito que tú digas que yo soy la nieta más linda. ¿Es o no, Sheila? Es cierto. Sheila, ven acá, ¿y te gusta actuar? ¿Te llevas bien con tu abuelo? Todas esas cosas. ¿Él trata de enseñarte? Sí. ¿Sí? A ver, ¿has tenido alguna experiencia? Sí, yo hago el programa Aquí Estamos. Mira, y es una de las presentadoras de Aquí Estamos. ¿Y te gusta? ¿En un futuro quieres seguir trabajando en la televisión? Sí. ¿Y qué tú crees de tu abuelito? Mi abuelo es muy bueno conmigo y me encanta que él actúe porque él siempre hace los personajes con, no sé, parece el personaje de verdad. ¿Verdad? Entonces me imagino que desde pequeñita te hacía cuentos y también actuaba, ¿no? Sí. Claro. Como le gusta hacer a los abuelos, estar contando las historias y entonces interpretando cada uno de los personajes. Imagínate con un actor como Luis, por favor. Gracias, Sheila, qué bueno, quédate con nosotros porque además de todas esas cosas y de la actuación que hemos estado hablando, usted también dirigió audiovisuales, pero también me han dicho que le gusta mucho cantar, que tiene una voz fuerte y que la música de Dani Daniel es la que a usted le encanta. Hay una canción que se llama Viento de Otoño, un pequeñito fragmento, la estamos oyendo. Dígame, cánteme algo, Luis. Siento frío en mi ser y un extraño miedo se apodera de mi ser. Y es por culpa de saber que estás con él que he perdido yo en mis noches mi niñez. Qué bonito, se equivocó él, no usted. Él fue el que se equivocó. Bueno, pues nos estamos despidiendo con Dani Daniel como un regalo y este viento de otoño para Luis, para Sheila y para toda la familia, agradeciendo que hayan estado con nosotros compartiendo estos minutos del martes y bueno, pues la semana que viene, otra vez a las 4:30, estaremos aquí porque siempre tenemos tiempo para todo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Bárbaro. Yo jamás te dejaré, porque esta es mi forma de querer. Pero el viento del otoño es así y me aleja cada instante más de ti. Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor al fondo de unos brazos sin amor. Esta es mi historia, sin capítulo final. Bien.